¿Rendirse o negociar? La controversia entre Chile Vamos y republicanos a propósito de la negativa de este último partido de aprobar un 0,5% de los 6 puntos que actualmente se discuten en el Senado, develó que la derecha no está dispuesta a ceder en nada en materia de reforma de pensiones. Su postura es proteger el actual sistema de cuentas individuales y fortalecerlas con el 6% íntegro a capitalización, lo que significaría un flujo de más o menos 7.200 millones de dólares adicionales que recibirían anualmente las AFP. Es decir, de un 10 actual pasarían a administrar un 16%. ¿Por qué la derecha se opone tajantemente a destinar una mayor contribución a solidaridad? ¿Es porque las pensiones mejorarán si todo el 6% van a cuentas individuales? No, no mejorarán. La derecha se opone por un tema estrictamente ideológico. Está demostrado. Y eso lo sabe el gobierno, especialmente el ministro Marcel y su equipo, que es quien negocia y llega a acuerdos con la derecha, y lo sabe también la derecha y sus técnicos. Actualmente, el 90% de los afiliados mantienen saldos en sus cuentas individuales inferiores a los 30 millones de pesos. Las personas que hoy tienen 40 años o más, en el supuesto que se destinara completamente el 6%, como pide la derecha, a sus cuentas individuales, en 25 años más lograrían, si es que mantienen el empleo, con mucha suerte, duplicar ese ahorro. ¿Y cuánto lograrían autofinanciar como pensión al final de ese periodo? Los hombres alrededor de 300.000 pesos y las mujeres 250.000 aproximadamente. Es decir, si se destinan el 6% a las AFP para que éstas sigan administrándolo, en el mejor de los casos, lograríamos pensiones en 25 años más autofinanciadas equivalente a la mitad del ingreso mínimo actual. Una verdadera situación crítica. Se complementaría ese nivel misérrimo de pensiones con la PGU, con lo cual el Estado pasaría del 88% que actualmente paga en pensiones a cerca del 90%, y el sistema privado, que es un negocio, lograría administrar o pagar solamente un 10%, una verdadera burla. Entonces, ¿por qué se opone la derecha? Porque le interesa mantener lo más alejado del Estado esa gigantesca masa monetaria acumulada que llaman fondo de pensiones, para que siga cumpliendo el papel y el rol de financiar la inversión del gran capital. Lo que se traduce además que con el poder económico gigantesco logran poder político y por esa vía legislan para mantener a resguardo sus privilegios e intereses. Esa es la razón central de su postura. Se suma a ello la actitud del gobierno, que encabezada por Mario Marcel, quien no deja de recibir halagos de los grandes inversionistas, ha señalado que nunca hemos estado tan cerca de un acuerdo con la derecha, cuestión bastante extraña, salvo por supuesto que Marcel y el gobierno de verdad hayan estado de acuerdo en negociar un 5.5 para las AFP y solo un 0,5 para solidaridad, como trascendió a propósito de la pugna de republicanos y la UDI. Rendirse no es negociar, y el gobierno parece que ya se rindió. El gobierno, el 7 de noviembre del año 2022, hizo pública su propuesta de reforma de pensiones consistente en un nuevo seguro social público y solidario, que se financiaría con el 6% de la nueva contribución que aportarían los empleadores administrados por un nuevo ente público. De eso no queda nada. La derecha se puso firme, exigió que el 6% íntegramente fuera a las AFP para que éstas continuaran administrándolas y se opuso a la creación de un órgano público. El gobierno cedió, ofreció un 3% para las AFP y un 3% para solidaridad. La derecha no lo aceptó. Entonces, Mario Marcel volvió a ceder, declarando que eventualmente se podría llegar a un 4-1-1 a través de una forma alambicada. Nuevamente, la derecha no aceptó. Entonces, al parecer, un sector del gobierno definitivamente se rindió
y estaría dispuesto a que 5,5 puntos fueran a la capitalización y solo un miserable 0,5 a solidaridad. Y aunque cueste creerlo, la derecha ha cerrado filas, por lo menos la UDI y republicanos, que tampoco aceptan esa propuesta. La derecha quiere la rendición total, los quiere en el suelo, por eso pide el 6-0, una vergüenza. ¿Y qué pasará entonces con los actuales pensionados? Eso no es relevante. Para la derecha no están en la ecuación. ¿Qué importan los viejos si además cuentan con un referente cercano que desprecia a los ancianos? Al otro lado de la cordillera, la semana pasada, Javier Milei quitó definitivamente los subsidios a los medicamentos de los pensionados, importando poco que algunos de ellos terminaran muriéndose por falta de medicina. Esa es la moral de esta gente, que comienza a generalizarse desgraciadamente en nuestra región. El gobierno no puede seguir cediendo. En política todo tiene límites. Hay que desenmascarar a la derecha, someter a votación la original propuesta del 6% que iba a un seguro social y que opere la democracia. Esa democracia que tanto defienden ellos, que se expresa mediante los votos. Que la propuesta los congresistas entonces la voten y que la ciudadanía observe luego cómo vota cada uno en el Congreso. ¿Por qué seguir con esta farsa? Se dijo no más AFP y ocurre que con lo que se negocia hoy día tras bambalinas será mucho más para las AFP. Ni Piñera, ni Sebastián Piñera se atrevió a tanto. Negociar con la derecha, ya es viejo el mensaje, siempre es ella la que gana. No conformes con tener de rodillas a un gobierno temeroso, ahora, además, quieren aumentar la edad de jubilación de las mujeres, una verdadera afrenta y transgresión a los compromisos de la campaña. Se entenderá entonces el poder político que han logrado en estos 44 años las AFP y quienes están detrás de ellas con el dinero de los trabajadores, que cualquier reforma que implique restarles control sobre esos cuantiosos recursos inmediatamente despliegan sus operadores para impedir que las cosas cambien. El presidente Gabriel Boric está en una disyuntiva que, siendo política, adquiere ribetes éticos o somete a consideración de la ciudadanía mediante la votación en el Congreso de forma que se sinceren las posiciones a través del voto, o capitula, definitivamente fortaleciendo el negocio espurio en que se convirtió la previsión chilena, con el consiguiente costo moral de que los ancianos seguirán muriéndose esperando soluciones que nunca llegaron a pesar de las promesas de la campaña. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo capítulo de Debate Social. Estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube, por nuestro canal Punto Social, al que te invitamos a suscribirte a nuestro canal y poner me gusta. Saludamos a quienes hacen posible esta transmisión: Ana Muga en la dirección, Javier Márquez en la difusión y en redes, y en esta ocasión a Fernando Lagos, que nos acompaña en los controles. Soy Luis Mesina, conductor del programa. Bueno, esta semana se han producido muchos eventos de controversia en la política. Hay que decirlo, en la política, porque finalmente es la política la que opera en materia de políticas públicas, materia de políticas sociales, etc. Las ISAPRES, otro tema relevante. La presión de los usuarios de las ISAPRES surtió de alguna forma un efecto y logró, porque durante la semana ha sido escandaloso el nivel de obscenidad con la que los propietarios de las ISAPRES, de la mano, hay que decirlo claramente, de la mano de una parte considerable de los actuales congresistas que en tiempo récord lograron legislar una ley corta que terminó beneficiando a las ISAPRES y perjudicando a los usuarios del sistema. No hay que perder de vista que un fallo de la Corte Suprema había determinado que las ISAPRES tenían que reintegrar a los usuarios una cifra cercana a los 1.500 millones de dólares, que en un momento la Comisión Técnica estimó que estos 1.500 se habían convertido en casi 4.000 millones de dólares, pero que finalmente terminó en menos de 1.500 millones de dólares. Y bueno, la molestia que generó en los usuarios de las ISAPRES al recibir la noticia que los planes de pago en cuotas mínimas es
hasta en 156 cuotas mensuales, obligó a la Superintendencia de Salud a reunirse con las ISAPRES y revisar la forma de devolución de una pequeña parte de los cobros excesivos que durante años realizaron las aseguradoras privadas a sus cotizantes. Con la molestia de los usuarios desatada, los controladores de las ISAPRES no dudaron en inyectar capital a las ISAPRES para pagar en menos tiempo la deuda total, que ya fue reducida de 1.400 millones a poco menos de 1.100 millones de dólares. Es decir, los propietarios, que son en realidad compañías aseguradoras prácticamente, muchas de ellas de capitales estadounidenses, invirtieron para apagar un poco la molestia de los usuarios y continuar con este tremendo negocio que les ha reportado durante más de 30 años suculentas utilidades que son absolutamente inmorales porque se hacen sobre la base de perjudicar a los trabajadores y particularmente a los trabajadores enfermos. Bueno, esperamos que este tema que generó tanto controversia no se vaya a convertir junto al tema de las pensiones en una nueva afrenta al conjunto de la sociedad chilena. Lo que devela además que el problema central en nuestro país es la seguridad social, que tiene que ver con salud y con pensiones, cuestión que fueron arrebatadas en Chile el año 1980-81, y que hasta la fecha, después de 44 años, no solamente han mostrado ser un absoluto fracaso, sino que además se convierten en una tragedia para millones de chilenos y de chilenas. Bueno, otro tema que nos parece relevante, que lo hemos venido informando en las últimas semanas, dice relación con el nivel precario que están enfrentando cientos de trabajadores, de trabajadoras a lo largo del país. Son muchas las huelgas que hay en nuestro país, pero seguramente ustedes, auditores de nuestro medio, de nuestra radio, de nuestro programa, no conocen, no saben. Y por una sencilla razón, porque hay una suerte de acuerdo en la televisión, una suerte de acuerdo en los medios de comunicación, en las radios, en los periódicos, salvo radios como esta, donde no se informa, no se comunica, no se da cobertura a los verdaderos problemas reales que está enfrentando la sociedad. Y el caso más, yo diría, notorio, que es que desde este jueves 5 de diciembre, el sindicato número 1 de trabajadores de celulosa Arauco, ubicado en Mariquina, San José de la Mariquina, mantiene una huelga indefinida, exigiendo mejoras en la liquidez mensual y condiciones laborales tras no llegar a un acuerdo en la negociación colectiva. Más de 300 trabajadores paralizaron las faenas de la única planta en Chile que produce pulpa textil. El 88% de los sindicalizados rechazó la última oferta de la empresa por considerar insuficiente un incremento salarial y demandan ajustes en bonos de producción y vivienda y señalan que esta es una huelga de carácter indefinido. Marcelo Vega, el presidente del sindicato, señaló a medios de comunicación regionales que los beneficios solicitados equivalen a un día de producción de la planta, cuyas exportaciones se dirigen principalmente a India y Asia. Este miércoles 11 de diciembre, los trabajadores realizaron una marcha familiar por las calles de la ciudad de Valdivia, capital de la región. Bueno, vaya para ellos nuestro saludo, les enviamos mucha fuerza, sabemos lo complejo, lo difícil que es enfrentar un movimiento huelguístico y como siempre lo decimos, nunca los trabajadores desean o quieren llegar a una huelga. Llegan a una huelga por la intransigencia, por la desfachatez muchas veces del empresariado chileno que, teniendo jugosas utilidades en sus empresas, no están dispuestos a ceder o compartir absolutamente nada. Bueno, un gran abrazo para ellos. Vamos a un corte musical y regresamos ya con un gran invitado. Volvemos a Debate Social, estamos en el 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming a través de YouTube en canal .social. No olviden suscribirse a nuestro canal YouTube y poner me gusta. Bueno, hoy estamos con un amigo, largo tiempo, y hemos estado conversando en el programa ahora, la ventaja que lo tenemos en vivo. Juan Carlos Cárdenas, médico veterinario, director del Centro Ecosiano, activista por la lucha del medio ambiente, la defensa del medio ambiente. Bueno, bienvenido Juan Carlos a nuestro programa. Un placer y un agrado estar contigo, Luis.
estamos largos años Sí, en el mismo proyecto. Sí, como 40 años. 40 años, pero sí, no sí. lo soltamos. Así es. Bueno, entramos en materia. Hace una semana más o menos el primer tribunal ambiental rechazó la resolución del Comité de Ministros que frenó el proyecto minero portuario Dominga. Sí. En la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo, para nuestros auditores. El tribunal consideró ilegal la resolución del comité, señalando, entre otras cosas, falta de imparcialidad y dio un plazo de 15 días para que un nuevo comité se pronuncie. Hoy, en los medios masivos de comunicación se le dio cobertura a una delegación de pescadores que apoyan la construcción del proyecto minero, el proyecto minero, de la familia Délano que se construye. Para nuestros auditores, el mismo Délano, Juan Carlos Délano, con Piñera, el Choclo Délano, que ha hecho la fortuna de manera absolutamente ilegítima, ilegal, haciendo trampa. Este es el tramposo que son los millonarios que después se ufanan. Caso Penta. Exacto. Y el financiamiento ilegal de la política. Exactamente. Este es el famoso Penta, el famoso Choclo Délano que sigue en la política. Y sigue en la política a través de los negocios. Entonces, ¿cómo es el nuevo escenario en este sentido, Juan Carlos? ¿Y qué significaría para la protección del medio ambiente el que se siga adelante con este proyecto? Mira, es importante partir señalando que el proyecto es un proyecto portuario, minero, completo, claro, y de desalinización, ¿ya? Que nace de la corrupción, siempre ha estado marcado, y ahí ha estado envuelto el ex fiscal Guerra y Hermosilla, ¿cachai? Y vinculado con los intereses de la familia Piñera Morel. Entonces, nace de un proceso corrupto, político, empresarial y también desde el punto de vista judicial. Eso es lo que nos manda una primera señal. Y posteriormente este proyecto fue vendido a Carlos Délano, el Choclo Délano, que como tú decías, estaba involucrado en casos de corrupción de la política y también en caso Penta. Este es un proyecto de 3.000 millones de dólares y en una zona que tiene dos particularidades, aparte de la riqueza minera que ahí existe, es una zona donde hay una escasez de agua para las comunidades y para el medio ambiente, y una zona de alta pobreza, ¿ya? Donde se ve la ausencia del Estado. Esto han sido totalmente el Estado ajeno. Dos elementos que generan condiciones para la operación fraudulenta, ilegal de los grandes empresarios de este país. Este proyecto apunta a generar 12 millones de toneladas de concentrado de hierro, 12 millones de concentrado, ¿no? Y 150.000 toneladas de concentrado de cobre al año. Este es un proyecto por 22 años, es de corta duración para lo que es un proyecto minero, intensivo. Y cuando empezamos a ver qué es lo que le va a dejar al Estado chileno, le va a dejar 22.000 millones de dólares en 20 años, ¿ya? Pero a su vez le va a dejar un megaproyecto de destrucción ambiental en un área que es clave, porque esa es una de las 5 áreas más productivas a nivel mundial. Y eso explica ciertas características. Este proyecto está ubicado en la reserva pingüino de Humboldt, ¿ya? Y este es un área donde está el 80% de la población mundial de pingüinos de Humboldt. Ahí se concentra, porque es un área de alta productividad, de surgencia. Pero también es el único lugar en Chile donde está una población de delfín nariz de botella. Es el único lugar en toda esta área del Pacífico Suroriental donde existe, y a su vez es unos pocos lugares de protección del chungungo, que es la nutria marina, que está en peligro de extinción. Ahí se encuentra. Pero a su vez hay 14 especies de grandes cetáceos que viven, comen, crían en esa zona. Ya te estamos aumentando esa zona, la mayoría en peligro de extinción. Y a su vez hay 560 especies marinas, porque ahí también hay una actividad pesquera artesanal. Entonces es un área de gran biodiversidad y que se va a intervenir. ¿Qué es lo que sucede? En estas operaciones, la desalinización, ¿ya?, va a tener un impacto que diariamente se van a absorber 26.000 metros cuadrados de agua, ¿ya?, para el accionar de la minera, y después se van a devolver 52.000 metros cuadrados diarios, pero con una serie de componentes químicos que son altamente destructivos, como hipoclorito de sodio, cloro.
¿ya? Y ácido sulfúrico al medio marino, destruyendo lo que ahí existe, la cadena trófica, y impactando sobre todo el resto de la especie. Eso ha sido señalado. Pero hay otro elemento más. Ese puerto va a tener una alta intensidad de tráfico de naves para cargar con cobre y con hierro y exportarlo, y de llegada. Y eso significa impacto y colisiones con la especie de grandes ballenas que ahí se alimentan y crían. ¿Ya? Entonces el impacto es devastador. Es brutal. Luego la temperatura, además, algo Sí. he escuchado también que afecta la temperatura del mar. Bueno, también altera el pH de toda una zona costera, altera también parámetros como la temperatura, ¿ya? Por lo tanto, eso había sido rechazado en enero del 2023. ¿Por qué se produce este fenómeno ahora? Por la corrupción, por el hecho de que todo lo que estamos discutiendo acá se hace en un contexto de democracia tutelada de baja intensidad. Claro, como decía Felipe Portales. Sí, entonces eso es lo que explica esta situación, la falta de democracia, la debilidad de la sociedad civil para poder oponerse, y la corrupción de los gobernantes que nos mal gobiernan desde hace muchos siglos, ¿ya? Y ahora con una versión, digamos, progresista de mal gobierno. Claro, peor todavía, sí. Entonces, el tema es que el impacto ambiental que tiene Dominga solamente se explica a través de la conjunción de un sistema altamente corrupto. Pero ¿qué está pasando? El modelo extractivista exportador está entrando también en una etapa de crisis, y lo que nos encontramos ahora es que estamos en un último ciclo de expansión hacia nuevos, últimos territorios, donde puedan acceder a recursos que no habían sido tocados. ¿Ya? Especialmente recursos agua, recursos pesqueros, recursos mineros. Entonces, ¿qué sucede? Ante la debilidad del actual gobierno, la presión del gran empresariado y empresariado familiar nacional unido con transnacionales, porque todo esto tiene un componente transnacional, ¿ya? Y a eso se une las bancadas, en este caso la bancada salmonera, la bancada minera, la bancada forestal que operan ahí, para presionar, y le han impuesto lo que es la agenda de crecimiento, de creación de empleo. Eso quería preguntarte, claro, porque los medios le daban mucha cobertura a que un grupo de pescadores apoya la construcción, mucha gente desesperada justamente por lo que dices tú, el abandono del Estado. Entonces la gente está absolutamente en la orfandad. Todas las regiones donde hay abandono del Estado, hay recursos valiosos y hay territorio por ocupar todavía, ¿ya? Entran estas grandes empresas y transnacionales a sustituir al Estado, entre comillas. En el caso de Iron Mining, lo que ha hecho es, primero, tienen un programa de entrega de alimentos, 2.000 bolsas mensuales a la comunidad de Leyera de alimentos, ¿ya? Abastecimiento de agua con camiones aljibes, cosa que no hace el Estado, lo hace esto. Y a su vez una serie de programas de beca a los chicos estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha invertido en esta especie de compra, ya, de dirigentes, organizaciones y comunidades. Comprando conciencia. Claro. Y también negociando con los pescadores artesanales que habían sido férreos opositores, pero lo logran quebrar. Y ayer viene una delegación de pescadores pro Dominga, movidos por la empresa, y como última demostración de poder, se paran frente a la moneda, al poder político de este país, con un lienzo que dice: la guagua se llamará Dominga, bromeando entre el próximo, el hijo que va a tener el presidente Boris, con el que le ponga el nombre del proyecto que se va a aprobar. Entonces, eso significa que el poder fáctico, empresarial, realmente domina, controla y no respeta en lo más mínimo al actual Estado. Así es. Oye, mira, Juan Carlos, bueno, esto es gravísimo. Y bueno, estamos con Juan Carlos Cárdenas, ambientalista, luchador histórico por defensa del medio ambiente. Vemos un sistemático ataque a las regulaciones medioambientales, ¿sí? Sí. Eso es permanente por parte del gran empresariado. Se incluso introdujeron esta palabra permisología, ¿sí? Para desestimar esta labor, para caricaturizar un poco y debilitar cualquier intento de parte del Estado de poder proteger.
Desde el mundo medioambientalista, ¿cómo es este ataque? Porque te quería preguntar porque el mundo ambientalista también, de alguna manera, después de la revuelta adquirió una connotación muy grande, había logrado ser, yo te diría, muy legitimado por la sociedad. Pero después de la revuelta desapareció un poco, cayó en la invisibilidad, bueno, igual como han caído todos por producto de la campaña mediática, todos los movimientos sociales han sido invisibilizados. Es atendible, por otro lado, la queja del empresariado que no hay facilidades para la inversión. Es que esto tenemos que ponerlo en un contexto. Okay. El contexto es que la crisis del modelo, y ellos responden con más modelos. Es decir, exprimir el limón hasta que no quede una gota. Claro. Una gota. Y eso significa acceder a saltar la última área. La Patagonia, Aysén, Magallanes, es un área de expansión brutal en estos momentos desde el punto de vista de la industria salmonera, que está empujando para convertirse en la primera productora mundial y duplicar de 1 millón a 2 millones de toneladas de salmón al mes. Está la industria minera, de energía, ¿ya? Toda la infraestructura de puertos, ¿ya? Eso que habíamos logrado parar, por ejemplo, en Aysén. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Hay una estrategia de dar el último empujón, teniendo en consideración un gobierno débil, pusilánime y traidor. Es un gobierno ecologista que ha ido cediendo en todo lo que había prometido y no ha cumplido. Si tú analizas, nada de lo prometido. Le ha dejado el espacio abierto a la gran empresariado transnacionales. Entonces, esta estrategia de expansión necesita, nosotros hemos visto, de 5 puntos, en que se han movido coordinadamente en una estrategia de presión política comunicacional para crear las condiciones de operar con los movimientos locales, también cooptar a dirigencias sindicales, ¿ya? Y a comunidades para ponerla con su agenda. Entonces tenemos qué es lo que está haciendo para remover obstáculos este proceso de expansión. El tema de la permisología ya está operando porque el gobierno se dio totalmente y se están modificando y liberalizando a todo lo que son la evaluación de impacto ambiental, de manera de que los proyectos de inversión reduzcan el tiempo de evaluación y sean aprobados mayoritariamente. La mayoría de estos proyectos ya han sido negociados previamente. Y te voy a decir una cosa, cuando el ministro Graus, la ministra Roja de Medio Ambiente, desarrollaron una serie de reuniones, 10 reuniones, de lobby secreto entre diciembre, enero del 2023 y 2024, estaban negociando esto, ¿ya? Es decir, ley de pesca, nueva ley de pesca, porque se anuló por corrupción, pero lo que estamos pasando ahora es los mismos corruptos haciendo la nueva ley de pesca, una nueva ley de acuicultura, que es una ley de salmonicultura, ¿ya? El tema de la expansión de la industria y de las industrias hacia la Patagonia, ¿ya? El tema de bloquear la salida de los 416 centros de cultivo industriales operando en parques nacionales. Eso es un escándalo a nivel internacional. Entonces, pero y el tema de permisología. El silencio es tremendo. Sí, entonces, en ese proceso tenemos la ley Calisto. Dice, nadie sabe qué es la ley Calisto. ¿Tú sabes lo que es la ley Calisto? No, bueno, acaba de aparecer que ha sido enviado un proyecto de ley al Senado, es decir, que ya fue negociado y discutido previamente, que es una ley para criminalizar y silenciar a las organizaciones no gubernamentales y comunidades costeras, comunidades y pueblos indígenas que se oponen a este proyecto de nueva expansión territorial y de reactivación económica, ¿ya? Entonces señalan que son organizaciones que son el principal impedimento al desarrollo del país, el desarrollo de las regiones, que están operando con intereses extranjeros para impedir el desarrollo de nuestro país y que a su vez reciben dinero de forma corrupta. Entonces, este proyecto fue elaborado por la Fundación Jaime Guzmán y implementado por los gerentes de las principales empresas salmoneras y a su vez está vehiculizado por 2 diputados. Me imagino ya cuál es, por el nombre. Y el diputado González, que es de Puerto Montt, ahí, de Renovación Nacional, y el diputado Calisto, ¿ya? Que ellos son la bancada salmonera que opera al interior, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este es el preámbulo
para el próximo año comenzar con el amedrentamiento y el fondo terrorismo del Estado, porque ¿sabe quién va a aplicar esta ley? Ministerio del El Interior. próximo gobierno. Sí, pero el Ministerio del Exacto, Interior y sí. el Servicio de Impuestos Internos van a controlar a la organización de la sociedad civil. Entonces, esas organizaciones van a ser fiscalizadas en su financiamiento, en su membresía, y van a tener un proceso que renovarse todos los años, y si no lo renuevan, no pueden operar legalmente. Eso va acompañado ahora con la represión explícita. Desapareció hace un mes Julia Chuñir. Sí, eso quiero preguntarte más adelante, pero antes, para no pasar a ese punto, Ya. Juan Carlos, quería hacerte una pregunta respecto de las relaciones de las ONG, de los movimientos medioambientalistas, del movimiento social al cual tú te has referido, también al sindicalismo, por cierto, que han sido objeto de una arremetida, yo diría, como hace muchos años no se veía en términos de cooptación, de corrupción directamente, derechamente, porque también hay que decirlo para nuestros auditores, no es casualidad que en Chile no hayan movilizaciones frente a tantos atropellos, justamente porque no hay posibilidades de hacer unidad con aquellas organizaciones que están más bien defendiendo el interés del gobierno que de la ciudadanía. Y de los empresarios. Por supuesto. Entonces, me recuerdo que hace 30, 40 años, bueno, se dieron muchas batallas, recuerda tú, con la gente de la pesca, Sí. Nos acordábamos con Caracholo, cuando el sindicalismo y el movimiento social tomaban acciones mucho más radicales en la defensa legítima de sus derechos. Y me acuerdo cuando fuimos al Congreso por el tema de la ley, la famosa ley que le pusimos, la bautizamos ahí como la ley Longueira, Sí. ¿te acuerdas? La ley de las 7 familias. Claro, sí me acuerdo, pero sí, ley Longueira. Se decidió en una suerte de oficina ya, se va a llamar la ley Longueira, la ley corrupta. Bueno, ¿qué relación has tenido en este periodo de tiempo con parlamentarios, con autoridades de gobierno? ¿Han tenido algún tipo de relaciones? Bueno, el movimiento ambiental no es homogéneo. Hay grandes diferencias. Por supuesto. Nosotros trabajamos y nuestra política es primera un movimiento popular, autónomo de gobiernos, partidos políticos y empresas. Exacto. Nosotros hemos mantenido eso y vinculado con las comunidades locales, y nosotros siempre hemos vinculado el tema ambiental como es un tema de lucha por la democratización del país y la eliminación del modelo neoliberal. Directamente ligado. Eso nosotros siempre lo hemos expresado, cosa que otras organizaciones, incluso alguna de carácter internacional, no tienen esa visión. Tienen una visión de reformar, de colaborar o de solucionar temas puntuales, pero no ir al fondo del tema del modelo económico y de la falta de democracia, porque detrás de todo esto está la falta de democracia. En ese momento que tú señalas, había una gran unidad entre las organizaciones que defendían el medio ambiente, el movimiento popular y los trabajadores de la pesca artesanal, de las plantas industriales pesqueras también con nosotros por la defensa de sus derechos laborales, ¿ya? Y comunidades indígenas. Se había logrado construir una gran coalición que podía presionar y tenía puntos en común. Eso fue destruido, ¿ya? Y también después de lo que fue la rebelión popular, entró a operar otro enemigo poderoso, que es el progresismo, ¿ya? Y que empezó a cooptar y desarticular, ¿ya? Y a su vez también dentro del propio sector progresista popular, hay organizaciones que lo que venden es paz social cuando integran las coaliciones de gobierno, que han tenido un impacto directo. Ahora, ¿qué está sucediendo? La misma crisis ambiental y la misma crisis social y económica y social que está ocurriendo y que el próximo año se va a agudizar, ¿ya? Está permitiendo que nos rearticulemos nuevamente. Si nosotros tenemos una impenitente capacidad de volver a parar, ¿no? Claro, porque las condiciones materiales, además de la gente, es cada vez más precaria. Entonces, todos estos temas, la ley Calixto, la eliminación de la ley Lasquenche, para poder ocupar los territorios. El tema de una nueva ley de pesca tan corrupta como la anterior, de una nueva ley de acuicultura que es de salmonicultura, el tema de la permisología, todos son elementos que nos golpean directamente y estamos reorganizándonos y buscando una propuesta común, pero también discutiendo sobre qué tipo de país queremos. Me parece muy bien, pero quiero preguntarte a propósito que nombraste la ley Lasquenche,
hemos visto un intenso lobby de la salmonera, también te Sí. referiste a ese tema, la salmonera es una industria Siempre está la salmonera en este proceso. gigantesca, pero la ciudadanía que come muy poco salmón en nuestro país, Sí, pues, no sabe que nuestro cerca del 90% se exporta. Claro, entonces mira, ha hecho un lobby feroz que al parecer le está dando muchos resultados en la negociación del presupuesto del 2025. Por eso quería preguntarte esto, donde se incorporó una indicación que paraliza durante un año, periodo de vigencia de la ley del presupuesto, el ingreso de nuevas solicitudes de espacios costeros marinos de pueblo originario, al tiempo que establece un plazo de 6 meses para la resolución de las actuales en tramitación, rechazándose aquellas que no logren ser tramitadas en este plazo. Para nuestros auditores, ¿qué implica esta ley Lafkenche? ¿Qué significa? Porque los auditores muchos no tienen ni idea de qué estamos hablando. Lafkenche se ha manejado porque había una resistencia de las comunidades que han intentado irla eliminando, pero no lo han podido. Pero en la última movida que se hace en el Parlamento, donde está impulsada por la gran industria salmonera, pero también con las empresas portuarias y navieras, ¿ya? Porque son un obstáculo para todos sus proyectos de inversión, están fuera del marco constitucional y te demuestra cómo el poder empresarial pasa por encima de la ley. Control del poder político. ¿Ya? El control del poder político. Entonces es inconstitucional, ya que ninguna ley de presupuesto puede hacer retroceder un derecho que ha sido adquirido y garantizado como la ley Lafkenche. Es una ley formal desde el 2008 que está operando. Entonces, lo que sucede es que en estos momentos se ha ido al Tribunal Constitucional para detener ese proyecto de ley, que lo que busca es paralizar la aplicación de la ley Lafkenche, detener la entrega de nuevos espacios marinos costeros de pueblo originario, y los que estaban en proceso de revisión, eliminarlos, porque si en un plazo de 6 meses no hay una respuesta del Estado, se dan por rechazados. Con eso, ellos esperan en un año darle un golpe al tema de los espacios marinos costeros. Y en términos prácticos, ¿qué significa eso para poner a disposición grandes territorios que quedan todavía costeros para la inversión y la expansión de la industria acuícola, salmonera, la industria portuaria, la industria naviera, la industria forestal, la industria minera, todos. Porque los puertos... Esa es la intencionalidad que hay. Y hoy día la gran lucha que viene nacional e internacional es por los puertos. Y te voy a decir cómo Dominga está vinculado con la lucha entre China y Estados Unidos. ¿Sabes cómo es? No. Después que los chinos hacen el proyecto en Chancay, en Perú, y le dan un golpe a lo que es la presencia del puerto de San Antonio, y ya se lo habían dado a Valparaíso, entonces surge una respuesta de Estados Unidos, y Estados Unidos ahora con una visión geopolítica. Va a tomar a cargo la ampliación y un rol más activo en la dinámica geopolítica de San Antonio, de Punta Arenas, que se va a construir un puerto estratégico. Pero Dominga también va a ser un puerto estratégico hacia adelante, porque va a permitir la salida de la producción de la provincia de San Juan en Argentina a través del túnel Aguas Negras hacia el Pacífico. Entonces, hoy día la lucha por el borde costero y los puertos enfrenta a China y Estados Unidos, y ahí está metido todo esto. Entonces, lo que te quiero decir, que la lucha por la democratización del país no puede dejar de mirar la gran lucha mundial que hay entre la confrontación de China con Estados Unidos, y este es un campo de batalla que ya está operando. Nosotros somos un campo de batalla que en un par de años más vamos a estar con grandes tensiones. Un campo de batalla y un campo experimental. Magallanes va a ser la futura Gaza austral. Acuérdate, te lo doy firmado en 10 años más. Puede ser por la fuerte todos los movimientos que están ocurriendo. De los capitales israelitas. No, pero también la presencia israelita en la Fuerza Armada de Argentina y Chile. Es decir, ahora hay un proceso de rearme en los dos lados. Y Estados Unidos acaba, a la embajadora que se acaba de ir, que se está yendo, antes que llegue el sheriff, porque llega un nuevo embajador que es un sheriff. ¿Verdad? Que del gobierno nuevo, se reunió con la ministra de Defensa y dice que Estados Unidos va a estar al lado de los derechos de Chile en el Estrecho de Magallanes. ¡Qué raro! Pero al mismo tiempo está militarizando a Argentina para que ahí haya una confrontación y ganen como siempre. Sí.
Bueno, eso es preocupante, muy poco se ha dicho sobre Pero la el gente tiene que estar particular, sí, atenta a está el eso. conflicto Sefit Roy también, que está ahí en Ascua. Milei ahí ha destinado más presupuesto al armamento, a Sí. rearmar al ejército Puesto que la argentino. lucha por la paz es otro elemento más, Evidente, que hay que por incorporar la en la paz, por demanda, la exacto, democratización, por los totalmente de derechos acuerdo. de las comunidades y también contra esta nueva estrategia de terrorismo de Estado y empresarial contra las organizaciones Eso hay ciudadanas. que reiterarlo a nuestros auditores de Radio Universidad de Chile, el peligro que se fragua de manera secreta prácticamente para establecer un ordenamiento jurídico que criminalice a aquellos legítimos luchadores. Incluso ya pasó en la norma para criminalizar también la lucha de los estudiantes Por secundarios, supuesto. que les van a colocar a todos aquellos muchachos que puedan ser Claro, arrestados, sí. claro, les van a impedir de poder acceder a los beneficios que el Estado tiene para Sí. la educación. Esto es insólito. Sí. Quería preguntarte, Juan Mira, Carlos. antes Perdón, de cerrar eso, América Latina hoy día es el continente donde más ambientalistas son asesinados fallecidos, sí. todos los años. Mira, de 196 activistas ambientales que murieron el año pasado a nivel mundial, el 85% ocurrió en América Latina. 166 ambientalistas fueron muertos en América Latina el año pasado. Nosotros lo vemos como antiguo, como lejano. Resulta que en Chile han sido asesinados 4 ambientalistas y todavía no hay claridad cómo murieron, ¿ya? Entonces, este proceso, si con Julia Chuñil, Sí, Julia. es el elemento de que se retoma. Bueno, ya está, a propósito que nombraste a Julia Chuñil, medioambientalista mapuche, lleva más de un mes desaparecida desde el pasado domingo 8 de noviembre. Bueno, ¿qué crees que pasó con Julia? Julia desapareció presidente? de su lugar y también su perro, ¿ya? Desaparecieron los dos. Y Julia era una defensora del bosque nativo de su comunidad en Mafil contra los intereses forestales. Julia había sido amenazada reiteradamente con anterioridad por esta posición de oposición a el uso forestal de bosque nativo. Nosotros, hoy día a las 18 horas hay una manifestación en el GAM vamos a unir 2 causas. Libertad para Paul Watson, sí, activista ambiental, y justicia para Julia Chuñil. El Estado tiene que investigar, tiene toda la herramienta y no ha avanzado mucho. Sí, eso de Paul Watson, cuéntanos quién es, por qué Paul está Watson detenido. Es un activista histórico de 73 años que ha luchado toda su vida contra las operaciones de caza ballenera de Japón, ya que son especies protegidas en peligro de extinción, y que hay una moratoria mundial que Japón rompe, ¿ya? Y también por la defensa de los océanos. Su forma de trabajar es de confrontación directa con la flota, no violenta, pero de impedir las operaciones. Japón, que está con un proyecto de reabrir la caza ballenera en la Antártica y Océano Austral y Pacífico, está intimidando a los defensores ambientales que se oponen a la caza ballenera. Y él ha sido tomado preso porque están pidiendo una orden de extradición de Japón porque señalan que habría herido a un tripulante de una nave ballenera en la Antártica. Cuando, desde un bote a una... Entonces, ¿qué sucede? El 15 ahora va a tener que tomar la resolución del gobierno de Dinamarca porque está preso en Dinamarca, en Groenlandia. ¿Ya? Entonces, la intimidación de la empresa ballenera japonesa se vincula con la intimidación acá en Chile de las empresas salmoneras, forestales, mineras contra los activistas ambientales. Y es por eso que se unen las dos luchas, Paul Watson y Julia Chuñil. ¿Ya? Y hoy día a las 6 vamos a hacer expresión de eso y para armar un gran movimiento para presionar al gobierno y el tema básico es el derecho a la vida. Por supuesto, hay que invitar a todos los auditores de Radio Universidad de Chile que quieran adherir a esta campaña de solidaridad con el desaparecimiento de Julia Chuñil, medioambientalista mapuche que lleva ya más de un mes desaparecida. Esta es una situación compleja, estamos enfrentándonos a un Estado, para hablar en palabras, el Estado empresarial, con sus instituciones que ha generado toda esta violencia contra los movimientos sociales que intentan, que buscan resarcir derechos, que buscan recuperar derechos, que dan un combate a muerte, yo diría, porque en nuestro país se discuta a fondo
un nuevo modelo de desarrollo. Y esto todo tiene que ver con la democracia, que muy bien lo señalaste tú, Juan Carlos. Esta democracia no le sirve al pueblo, no le sirve a los ciudadanos comunes y corrientes, porque lejos de resolver sus problemas, lejos de proteger la vida de quienes luchan por mejores derechos, los criminaliza, los expone, como el caso de Julia Suñil, a la desaparición. O sea, estamos volviendo a los mismos métodos de la dictadura en un gobierno que se dijo que iba a cambiar radicalmente, se dijo en un momento, después se dijo, bueno, vamos a cambiar en la medida de lo posible, pero ni siquiera en la medida de lo posible se están cambiando. Para que vayamos despidiéndonos, Juan Pablo, porque nos queda ya un minuto. Luis, la dictadura nunca se ha ido, nunca se fue, toma nuevas formas. Hoy día las grandes empresas como la industria salmonera es el principal obstáculo para el proceso de democratización de la sociedad chilena, y eso lo tenemos que tener en cuenta. Sigue la lucha continua, ¿ya? Unidad y lucha para la defensa de nuestros derechos y el medio ambiente. Así es, así es. Bueno, la lucha continúa, como bien dices tú, un saludo también y no olvidar la lucha de solidaridad con el pueblo palestino. Palestino no hay que olvidarlo. Y bueno, aprovechamos también de mandar un saludo al aniversario número 50 del Colegio de Profesores y de Profesoras. Un saludo a todos los profesores de Chile también, que ganan una miseria, reciben pensiones miserables. Así que muchas gracias, Juan Carlos. Fueron profesores normalistas, así que... Bueno, nos vemos el próximo viernes, como todos los viernes, en Debate Social a las 16 horas. Muchas gracias. Gracias, Luis, por todo esto.